Buenas. En el presente objeto de aprendizaje, que lleva por título Las garantías de los derechos y libertades en la Constitución de 1978, vamos a estudiar las garantías que dicha Constitución ofrece con relación a los derechos y libertades que proclama en su título 1. En concreto, vamos a estudiar los artículos 53 y 54 que nos ofrecerá estas garantías. La Constitución regula los derechos y libertades en el título 1, que lleva por título de los derechos y deberes fundamentales y abarca de los artículos 10 a el 55. Dicho título 1 tiene 4 capítulos. Nos interesan a nosotros el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. En concreto, el capítulo 4 es el que hace referencia a las garantías que son el objeto de estudio de este objeto de aprendizaje. Capítulo 2 nos hace referencia a los derechos y libertades, artículos 14 a 29, y tiene a su vez dos secciones. La sección primera de los derechos fundamentales y las libertades públicas, que va de los artículos 15 al artículo 29, como vemos. La sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos, del 30 al 38, y ya pasamos al capítulo tercero, que es de los principios rectores de política social y económica, que va del artículo 39 al 52. El capítulo cuarto es el que nosotros vamos a estudiar por cuanto hace referencia a las garantías de las libertades y derechos fundamentales, y son básicamente el artículo 53 y el 54. La Constitución, como vemos también, aparece reflejada otros derechos. Además de en el título 1, pues vemos como el artículo 119 habla del derecho a la justicia gratuita o a una indemnización por las lesiones sufridas en el funcionamiento de los servicios públicos, pues por ejemplo el artículo 106.2. Pero en principio el amplio catálogo de derechos aparece recogido en estos capítulos del título 1 de la Constitución. Veamos el capítulo cuarto, que es el que nos interesa por cuanto establece las garantías. ¿Qué es de destacar? Pues como efectivamente nuestra Constitución establece unas garantías para los derechos y libertades que proclama en los capítulos anteriores, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, diremos que no estamos ante una mera declaración formal de derechos. En este sentido, se establecen derechos y libertades y por una parte y por otra cauces de protección a los mismos. Con lo cual, todo el título 1, igual que el resto de nuestra Constitución, tiene un valor normativo, lo que implica que tiene una aplicabilidad directa y general, como también establece nuestro artículo 9.1 de la vinculación de la Constitución a todos los poderes públicos y al resto de los ciudadanos. Interesante e importantísimo que además de establecer, por tanto, esta Carta de Derechos y Libertades, nuestra Constitución establece cauces de protección y tiene ese valor normativo vinculante y de aplicación directa. ¿Qué garantías constitucionales encontramos en los artículos 53 y 54 de este capítulo cuarto? En primer lugar, vamos a ver las garantías normativas y jurisdiccionales, que es el artículo 53. Y después veremos las garantías institucionales referidas al defensor del pueblo, que se regula en el artículo 54. Veamos pues el artículo 53. ¿Qué nos dice? Dice el artículo 53.1: los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título vinculan a todos los poderes públicos. Es la vinculación a la que yo antes me hacía referencia, que también se recoge para el resto de la Constitución en el artículo 9.1. Continúa diciéndonos este precepto: solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades. Ahí estamos viendo, por tanto, una garantía normativa muy importante, y es que estos derechos y libertades podrán desarrollarse por ley, no por tanto por normativa administrativa, sino que tiene que ser una ley, y en ese sentido estamos haciendo referencia a una norma aprobada por el Parlamento. Y por último dice que se tutelarán de acuerdo a lo previsto en el artículo 161.1a. Este es, por tanto, una garantía jurisdiccional a la que vamos a hacer ahora referencia. Tenemos, por tanto, que el capítulo 2, que va del 14
al artículo 38 necesita regularse por ley, por tanto hay una reserva de ley. Pero vemos entre paréntesis un matiz importante, y es que si leemos el artículo 81 de nuestra Constitución, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los artículos correspondientes a la sección primera, que son del 15 al 29, tiene que ser no una simple ley, sino que debe ser una ley orgánica, lo cual implica que para su aprobación necesita la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Por tanto, todo el capítulo 2 tiene que desarrollarse de esos derechos y libertades mediante ley, pero dentro del capítulo 2 veíamos que había dos secciones, los derechos y libertades recogidos en la sección primera tienen que ser ley orgánica. Y, por último, hacía referencia también al artículo 53, al artículo 161.1a, que nos hace referencia al recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, también pueden presentarse recursos de inconstitucionalidad contra estas leyes si, por ejemplo, como indica dicho precepto, no respeta el contenido esencial de los mismos. Veamos el apartado segundo del artículo 53. Dice, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocido en el artículo 30. Por tanto, aquí estamos viendo garantías jurisdiccionales. ¿Qué garantías? Pues bien, nos está diciendo que del artículo 14 al artículo 29 podemos acudir a los tribunales cuando creamos que se nos ha violado nuestros derechos y libertades. Es decir, ante la jurisdicción ordinaria. Y podemos hacerlo en vía del artículo 24, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva, o, como vemos también en dicho precepto, a través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, que se reguló muy tempranamente en la Ley 62 del 78 de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. Lo que establecía dicho procedimiento es que, como ustedes saben, los juicios se dilatan mucho en el tiempo y gracias a este procedimiento de preferencia y sumaria lo que hace es simplificar los trámites, reducir los plazos, también simplificar las formalidades con el fin de que cuando se trate de la valoración de un derecho de libertad se pueda resolver cuanto antes dicha posible violación. Pero al margen de dicho procedimiento, insisto, puede irse a la jurisdicción ordinaria con los cauces procesales ordinarios en virtud del artículo 24 de la Constitución. Hoy en día ya no es de aplicación esta ley que decimos de protección jurisdiccional de derechos fundamentales, y cada ley y cada rama del ordenamiento ha previsto los cauces de preferencia y sumariedad. Por ejemplo, podemos verlo en la Ley de Procedimiento Laboral, o también en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, o en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ahí aparecen regulados en estas distintas leyes los procedimientos en defensa de los derechos y libertades en base a estos principios. Y por último estamos viendo también que existe la jurisdicción constitucional, que es el que conocemos como recurso de amparo. Es decir, los artículos de la sección primera, ¿verdad?, esos derechos y libertades fundamentales, pueden ser objeto de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y también, en su caso, la objeción de conciencia, como también estamos viendo en el artículo 53.2. Es decir, una vez agotada la vía judicial ordinaria, es decir, la que veíamos a través del artículo 24 o esos procedimientos preferente y sumario, agotada esa vía, uno puede acudir en amparo si se trata de unos derechos y libertades fundamentales, puede ser el derecho a la vida, a la intimidad, al honor, es decir, derecho recogido en la sección primera, acudir ante el Tribunal Constitucional. Y por último, nos queda hacer referencia al capítulo tercero de nuestra Constitución, que recordad que eran los principios rectores de política económica y social. En este capítulo aparecen por una parte derechos sociales, y sobre todo aparecen principios como dice o reza su título, principios rectores de política económica y social. Con respecto a estos, ¿qué garantía existe? Si vemos, dice el 53.3 que el reconocimiento, respeto y la protección de los principios recogidos en el capítulo tercero, y ahora viene la clave, informará la legislación positiva, también informará la práctica judicial
y también la actuación de los poderes públicos. Es decir, sí que hay ese efecto normativo de vinculación y de aplicabilidad directa porque informa, por ejemplo, las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno, informa esa actuación de los poderes públicos o la misma práctica judicial. Ahora bien, continuamos leyendo el precepto, dice que solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo a lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Es decir, anteriormente uno podía acudir a los tribunales, los derechos y libertades que recogía el capítulo 2, sin necesidad de que hubiera una ley que desarrollara esos derechos de la Constitución. En cambio, para los derechos y los principios que recoge el capítulo 3, si no hay una ley que ha desarrollado los mismos, no puede ir uno a los tribunales. Pero en modo alguno es una mera declaración programática, por lo que veíamos de ese requisito de informará. Informará, como vemos, la legislación, ¿verdad?, positiva, la práctica judicial o la actuación de los poderes públicos. Y nos quedaba ver el artículo 54, que como hemos adelantado es una garantía institucional. Es la garantía que nos ofrece la figura del ombudsman, que recibe el nombre de el defensor del pueblo. Y nos dice este precepto que una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, que son las que lo eligen, designadas por esta para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Dicha ley orgánica ha sido la Ley Orgánica 3 del 81 con modificaciones en la Ley Orgánica 2 de 1992. El defensor del pueblo, además de supervisar la actividad de la Administración, como indica dicho precepto, puede, por ejemplo, interponer un recurso de amparo en defensa de sus derechos y libertades de cualquier ciudadano que han podido ser violados. Y también tiene otras prerrogativas, como por ejemplo interponer un recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, vemos que junto a las garantías normativas y jurisdiccionales existe esta garantía institucional en la figura del defensor del pueblo. También proponemos una práctica, como en otros objetos de aprendizaje. En este caso, se trata de averiguar la forma de elección del defensor del pueblo y sus funciones. Algunas las hemos adelantado anteriormente. Se trata de reconocer y conocer con profundidad qué es esta figura del defensor del pueblo y para qué sirve. Muchas gracias.